No, no quiere decir nada, no quiere decir que vamos a salir temprano. No, no es cierto. No va a ser muy largo. Solo un versículo. Firmes y constantes se llama el mensaje. Firmes y constantes. Vamos a leer el versículo 58. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por permitirnos el privilegio de ser salvos, de ser llamados tus hijos y luego de servirte, Señor. Es un gran privilegio servir al Señor de señores, a Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por el privilegio y te pedimos, Señor, que revivas en nosotros un deseo de alguna manera, Señor, servirte, de estar involucrado en el ministerio de la iglesia aquí. Y te pedimos que como iglesia, Señor, avancemos, nunca retrocedamos, nunca estemos en neutral, sino siempre hacia adelante, haciendo la obra que tú has puesto para nosotros hacer aquí en esta tierra. Que tu pueblo, Señor, crezca en número y espiritualmente, Señor. Ayúdanos a cada uno individualmente y como iglesia a avanzar para Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 15 es el capítulo de la resurrección, un maravilloso capítulo que nos enseña los beneficios, las bendiciones que tenemos como cristianos y la importancia de no solo la muerte de Jesucristo, sino la resurrección de Jesucristo también. Y la Biblia aquí nos enseña por qué era tan importante que Jesucristo resucitara. Entonces, terminamos este pasaje en el final del capítulo 15 y luego nos dice en el versículo 57: más gracias sean dadas a Dios. En otras palabras, porque ya les expliqué todo esto de la importancia de la resurrección, lo que Jesús ha hecho por ustedes, por esa razón dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día. Usted y yo podemos gozar de la bendición, de la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria del pecado, del infierno, ¿verdad? Podemos vivir vidas victoriosas, vidas que le agradan a Jesucristo, porque Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces, vemos ahora el último versículo, 1 de Corintios 15, 58, termina este capítulo, esta idea de la resurrección, de la bendición de la resurrección, retándonos a usted y a mí a pensar en lo que Jesús ha hecho por nosotros y cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y así termina el capítulo. Así que, porque ya les dije todas estas cosas, así que, hermanos míos amados, ¿ok? Entonces les está hablando a cristianos, les está hablando a usted, me está hablando a mí, no le está hablando a los inconversos. Dice hermanos míos amados, le está hablando a la iglesia en Corinto, ¿ok? Y les exhorta, les anima, les reta a que hagan ciertas cosas. Número 1, a estar. Dice, hermanos míos amados, estad, ¿qué dice? Firmes y constantes. Ahora, estas dos palabras son muy similares. La palabra firme es muy similar a la palabra, significado de la palabra constante. Solo quiere decir sin moverse, fijo, ¿verdad? Sin vacilar de un lado al otro. Cuando pienso en algo que está firme o constante, pienso en un faro, ¿verdad? Un faro no se mueve, un faro está siempre en el mismo lugar, guiando a los barcos. No importa si vienen las tormentas, no importa cómo está la situación, cómo está el clima, un faro nunca se mueve. Y la Biblia nos dice, hermanos, estad firmes y constantes. Saben, hermanos, estos últimos meses hemos tenido muchas razones por las cuales no estar firmes y constantes. Ha habido muchas cosas que amenazan nuestra constancia en el Señor, nuestro caminar con Dios, nuestra fidelidad, no solo en lo externo, sino en lo interno, en nuestro caminar con Dios. Ha habido muchas preocupaciones por nuestro bienestar físico, por nuestro bienestar económico, por nuestro bienestar emocional. Hay muchos que han
titubeado mucho, y cada uno de nosotros tenemos la tentación de titubear, de cambiar, de preocuparnos de tal manera de que dejamos de confiar en Dios. A nadie nos gusta un cambio de rutina, especialmente cuando se nos fuerza a cambiar lo que estamos haciendo. No nos gusta reconocer que no tenemos el control, que hay cosas que no podemos controlar, sea nuestra salud, sea nuestro trabajo, sea lo que sea, alguna relación que tengamos. Dios quiere que seamos constantes. Dice aquí, estar firmes y constantes. ¿Qué cosas ha habido en su vida, hermano, hermana, estos últimos meses que han causado que su constancia en el Señor no sea como debe de ser? Cada uno de nosotros tenemos esa tentación. Es fácil no ser constantes porque las cosas han cambiado tanto y pensamos, bueno, si las cosas han cambiado, entonces está bien que yo cambie también. Pero déjeme animarle, hermano, a recordar de que Dios no ha cambiado. Dios ha sido el mismo desde antes de lo que estaba pasando con esto del coronavirus o cualquier preocupación o problema que estemos enfrentando en estos días. Déjeme preguntarle, por la situación, tantas situaciones difíciles en este mundo en estos días, con todo eso, ¿qué ha cambiado de Dios? Nada. ¿Qué ha cambiado de sus atributos? ¿Qué ha cambiado de las promesas de Dios? Del libro que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo afectó a Dios el coronavirus? En ninguna manera. ¿Acaso se merece Dios menos alabanza porque nuestra vida no está como quisiéramos que estuviera? No, Dios se merece la misma alabanza porque es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Ahora, muchos han bajado sus defensas espirituales. Estos han sido tiempos inestables, tiempos en que no hemos tenido la guardia como debe de estar. Dice Proverbios 4:23 que debemos, sobre todas las cosas guardadas, debemos guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho para guardar nuestro corazón? Dice, estar firmes y constantes. Si no hacemos nada a propósito para guardar nuestro corazón, nuestro caminar con Dios, no va a pasar por accidente. Estar firmes y constantes. Hay muchos hogares que han pasado por muchos problemas porque ahora pasan más tiempo juntos. He escuchado que en los hospitales, en los hogares, los policías, los servicios médicos, los doctores han visto más violencia, han visto más casos de pues problemas domésticos, ¿verdad? Porque pues la gente no sabe cómo actuar en casa, pasan más tiempo juntos y más tienen que interactuar más. Y hay muchos, aún cristianos, que no han puesto su defensa, no han estado firmes y constantes. Debemos, número uno, estar firmes y constantes. ¿Qué más debemos hacer? Dice, crecer. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Estos últimos meses, últimas semanas, días, ¿qué hemos estado haciendo para crecer espiritualmente? ¿En qué manera yo específicamente estoy mejor preparado para servir a Dios? ¿Qué he hecho diferente estos días para prepararme? Dice, en la obra de Dios, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre debemos estar creciendo en nuestro caminar con Dios. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo estos últimos días para crecer? Para crecer más, a propósito. De la lista que tengo yo sé que todos tenemos listas, ¿verdad? De las cosas que tenemos que hacer, tenemos que ir a la tienda, tenemos que hacer cosas en la casa, no sé, hay muchas cosas que se añaden a la lista, ¿verdad? De todas esas cosas, ¿cuántas de esas me van a ayudar en mi caminar con Dios? ¿Cuántas de esas me van a hacer mejor siervo de Dios, me van a preparar para la obra de Dios? Todos nosotros estamos creciendo o debemos de estar creciendo
espiritualmente. Todos crecemos aunque queramos o no, ¿verdad? Hoy es cumpleaños de mi esposa. Todos crecemos aunque queramos o no físicamente, ¿verdad? Todos estamos madurando, todos cada día es un día más cerca a la muerte, ¿verdad? O a estar con Cristo. Es mejor pensarlo así, estar con Cristo, ¿verdad? Cada día es una nueva oportunidad para servir a Dios y estamos más cerca de Cristo. Si no, en el lado espiritual, si no creciéramos, no habría algo malo con eso, algo inusual, algo, alguna enfermedad. Si no crecemos físicamente, hay una enfermedad, tenemos que lidiar con eso, debe haber una enfermedad. Si no estamos creciendo espiritualmente también, no estamos espiritualmente saludables. Cada uno de nosotros espiritualmente estamos en un nivel diferente, ¿okay? Hay unos que han sido salvos por mucho tiempo, han crecido por muchos años y ahorita son, podríamos decir así, espiritualmente adultos, ¿okay? O espiritualmente aún ancianos. Hay unos cristianos que tal vez van empezando en su caminar con Dios, son bebés todavía y sabe que los bebés van a comportarse como bebés. No sé si ha notado usted que la gente que apenas se salva o que apenas empieza a venir a la iglesia dice cosas que escuchamos y decimos, eso no se debe de decir, o no, realmente no es así. ¿Por qué? Porque están creciendo y hay que tener paciencia con ellos. No decirle, no, estás mal, ¿verdad? Necesitas saber esto y ven, te voy a educar en las cosas de Dios. No, hay que ser pacientes, enseñarles de poco a poco. Y cada uno, no importa en qué etapa estemos, sea de bebés, de niños, de jóvenes, adultos o ancianos ya, necesitamos seguir creciendo. Necesitamos, aquí dice, creciendo en la obra del Señor siempre. No hasta que ya estés bien, hasta que ya madures, hasta que estés a gusto, no, dice creciendo siempre. Me acuerdo cuando estaba chico, cuando le preguntaba a mi papá, ¿a dónde vamos? Su respuesta, que me dijo después que la había aprendido de su papá, mi abuelito, siempre mi papá me decía, pa' viejos. Y yo siempre me decía eso y no sabía qué quería decir, desde chiquito. Y ya crecí, llegué a mis años de joven, me casé y cuando mi hermano también le preguntó, ¿a dónde vamos? Pa' viejos. Y la verdad no sabía qué quería decir con eso. Yo pues, pa' viejos, ok, pa' viejos. Y no fue hasta como yo creo, hace 2 años que aprendí qué me estaba tratando de decir. Y no porque yo le haya entendido a lo que me dijo, sino que lo explicó a uno de mis hermanos. Y dije, por eso. No sé si ustedes estén tan confundidos como yo, o sea, el único torpe, ¿verdad? Pero lo que me estaba tratando de decir es que todos vamos hacia la vejez. Todos nos estamos haciendo grandes, todos vamos a viejos, ¿verdad? Todos vamos a llegar a esa etapa. ¿A dónde vamos? Pa' viejos, ¿ok? Y eso es lo que me decía mi papá. Todos, hermanos, vamos para viejos, ¿ok? Vamos hacia ese lugar, ese destino, si Dios nos permite. Pero eso debe de ser también nuestra mentalidad espiritual. ¿A dónde vamos? Tal vez no estemos en el lugar donde debemos estar, tal vez no seamos ancianos espirituales, pero ¿en qué dirección están apuntando nuestros pies? Si tomamos un paso, ¿en qué dirección vamos? ¿Hacia dónde está nuestra vista, nuestra meta? ¿A dónde vamos? Debemos nosotros apuntar nuestros pies, nuestra dirección hacia la madurez espiritual. No sé si ha notado, hermano, hermana, que ni la edad ni el tiempo siendo salvos es una indicación de la espiritualidad o de la madurez espiritual. Yo antes pensaba eso, esta persona ha sido salvo por 20, 30, 40 años, han de ser espirituales gigantes. Y después escuché las cosas que decían y pensaba, no lo son. Y hay gente que tal vez no tiene décadas, pero tiene solo unos pocos años y se le empieza a notar la madurez espiritual. Entonces, no porque hemos sido salvos y porque hemos enseñado una clase de escuela dominical o porque
ya venimos a la iglesia a ciertos años, quiere decir que somos espirituales y que somos maduros espiritualmente. Todos necesitamos crecer, cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice dos áreas: crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Debemos de crecer en esas dos áreas cada uno de nosotros, en la gracia del Señor y en el conocimiento. Las dos son importantes. El versículo 1 Corintios 5:18 nos dice esto: creciendo en la obra del Señor siempre. No es tanto para nosotros, sino para poder ser mejores siervos de Dios. Dios se merece preparación, se merece que nos preparemos, que crezcamos. Hay compañías que pagan para que sus empleados vayan a aprender lo que están tratando, lo del trabajo. Me acuerdo, yo trabajé en aire acondicionado, instalar ductos, no sé cómo instalar aire acondicionado, pero ductos y todo eso de aire acondicionado sí. Y la compañía había la oportunidad de ir a aprender cómo trabajar en las máquinas y todo eso, y la compañía pagaba. Y no me quedé ahí suficiente tiempo para hacer todo eso. Pero sí sé que mandaban a los empleados para que aprendieran y les pagaban, y le conviene a la compañía porque son mejores trabajadores, saben más, les traen más dinero a la compañía y les sirven más a ellos. ¿Cuánto más, hermanos, necesitamos estar capacitados, creciendo en la obra de Dios, para la obra de Dios, para la gloria de Dios? ¿No se merece Dios más que una compañía, que una agencia, que algún trabajo? Claro que sí. Dice la palabra de Dios que usted y yo debemos crecer en la obra del Señor siempre. No solo físicamente, ¿verdad?, sino espiritualmente también. ¿Cómo termina el versículo? Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice saber. Necesitamos estar, necesitamos crecer y necesitamos saber. Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si vamos a servir a Dios, si vamos a ser útiles en su mies, en su obra, el cristiano, el siervo, necesita estar seguro de ciertas cosas. Necesita estar seguro, primeramente, de su salvación, ¿verdad? Después también necesita estar seguro de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es constante, de que Dios es soberano, Dios es digno de servir. Cuando tenemos todo eso en nuestra mente, va a ser más fácil servir a Dios. Si para nosotros el venir a la iglesia es solo un pasatiempo o algo que nos hace sentir bonito, algo que nos hace decir, bueno, ya fui, ya me puedo olvidar de eso y seguir con el resto de la semana, no vamos a servirle a Dios. Pero el cristiano que tiene en su mente la certeza de que es algo, de que Dios es bueno, Dios es fiel, de que Dios es soberano, Dios es misericordioso con nosotros, que Dios es digno de servir, ese cristiano va a hacer lo que necesite hacer para ser parte de la obra de Dios aquí en la tierra. Si no tenemos ese deseo, hermanos, hay que revisar nuestra mente, nuestro corazón, cuál es la perspectiva en mi corazón de quién es Dios. Porque en el momento, como Isaías, capítulo 6, en el momento que yo veo a Dios como realmente es, y que yo me miro a mí mismo como yo soy, por lo que dice la Biblia, la única respuesta lógica es: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Si esa no es nuestra oración, si esa no es nuestra perspectiva, perdón, quiere decir que no tenemos una perspectiva bien correcta, bíblica de Dios ni de nosotros. Es emocionante saber que nuestro servicio a Dios impacta la eternidad. No hay ningún otro trabajo, no importa qué tan importante en los ojos del hombre sea, si es reconocido por otras personas o no,
No hay ninguna otra cosa que podamos hacer que tenga valor eterno más que servir a Dios. Uno de los hermanos, de los diáconos de una iglesia en Estados Unidos, le preguntó a mi pastor, ¿qué es mejor que ir al cielo? Y pues, ¿qué es mejor que ir al cielo? Pues nada. Y le dijo, sí, llevarse a alguien más contigo al cielo. Eso es lo único mejor. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Lo único que va a durar por la eternidad son las almas. Las almas. El servir a Dios, el ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta tierra, no hay mejor cosa que eso. Imagínese qué tan importante es Jesús para usted. Tener una relación con Dios, saber que sus pecados son perdonados. Y ahora piensa en una persona que no tiene esa certeza, no tiene paz en su corazón, sus pecados no son perdonados, vive vagando por el mundo sin Dios. ¿Y qué tanto vale, qué tanta importancia tiene Jesús y nuestra relación con Él? No hay nada mejor que servirle a Dios. A veces no vamos a ver resultados en el momento que pensamos. Cuando vemos la vida de Jeremías y su ministerio, la vida de Ezequiel, aún otros en el ministerio que tal vez no vieron el resultado que hubieran querido. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nunca sabemos lo que Dios está haciendo en el corazón. Nunca vamos a ver, sí entendieron o sí recibieron, porque no podemos ver el corazón, no podemos leer la mente, pero dice la palabra de Dios que cuando damos la palabra de Dios, cuando le servimos a Él, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No le aseguro que va a ver los resultados que usted quiere ver, pero sí le puedo asegurar que cualquier cosa que usted haga para el Señor no es en vano. Dios lo ve y Dios lo va a usar si lo hacemos para Él. Firmes y constantes. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos estar firmes y constantes, crecer en la obra del Señor, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque sabemos que servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que merece ser enaltecido, predicado, enseñado, adorado. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles tuyos. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que están pasando en este mundo, Señor, pero tú no has cambiado. Señor, tú has sido el mismo, tú todavía mereces nuestra adoración, nuestro servicio. Señor, tú eres constante, no importa qué pase en este mundo, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria que tú mereces. En casa, Señor, donde quiera que estemos, en nuestros corazones y mentes, pero también aquí en la iglesia, de ser siervos fieles. Y al recordar este versículo, 1 Corintios 15, 18, Señor, ayúdanos a recordar también que nada de lo que podemos hacer para nuestro Señor es en vano. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. La verdad es que si nunca hicieras una cosa más por nosotros, aún así estuviéramos endeudados por lo que has hecho por nosotros hasta ahorita. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido, un corazón con una perspectiva bíblica de quién eres tú y quién somos nosotros, y tener esa respuesta que tuvo Isaías: heme aquí y envíame. Habla en nuestros corazones, Señor, ayúdanos a prepararnos para servirte mejor en tu obra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios